Seguimos haciendo economía sin corbata. Está con nosotros Martín Jauregui. Martín, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, por favor. Hace algunas semanas hubo un encuentro, diríamos, una suerte de tertulia, una charla abierta, está bien, en la que estuvieron Alejandro Dolina, el ministro de Economía Axel Kicillof, y Martín Jauregui estuvo allí de alguna manera como moderador, presentador. Quizás ustedes ya vieron algo de este material porque estuvo dando muchas vueltas, porque es realmente muy rico. Nosotros acá vamos a pasar una parte. Quería preguntarte, Martín, ¿en qué, digamos, uno lo ve ahí, ve el video y ve lo que pasó, digamos, el detrás de escena, ahí ese encuentro entre un ministro de Economía y un hombre de radio como es Dolina? Claro, lo primero que uno tiene que decir es que se encuentra con dos personas que piensan, como diría el negro Dolina, de verdad. O sea, no es simplemente una postura. Porque al negro Dolina lo conocemos todos, sabemos quién es. Yo digo que es actor, hombre de radio, escritor, filósofo, comentarista, músico, hincha de fútbol. Y de eso es el negro Dolina. Y de Axel, las pruebas están al canto. Sabemos quién es el ministro de Economía de la Nación, pero además es una persona que, como él dice, él va a comprar al mercado. O sea, es un tipo que está en la calle, que viene de lo académico, pero también viene de lo popular, que conoce lo que se habla en los círculos más altos y los más bajos. O sea, nos encontramos con dos personalidades que detrás de cámara hablaron de esta riqueza, de lo que significa poder contar lo que es económico, que suena casi, te diría, un idioma extranjero para cualquiera. Porque Dolina también, de alguna manera, cuando Alejandro, el negro, te habla de, qué sé yo, de Rousseau, te viaja en el mejor sentido, ¿no? Te pone a tu capacidad de entendimiento el pensamiento de la filosofía del siglo XVII. Y Axel hace lo mismo. El ministro de Economía te trae la realidad de lo que es un envase de economía para los economos, para la gente que está, para el economista que está pensando en esa fórmula casi de Dios, a lo cotidiano. Y lo contextualiza, ¿no es cierto? Le dan un lugar. Esa previa fue muy interesante, amigo, porque era escuchar a dos que piensan mucho y que lo dicen de manera sencilla. Y ahí está el secreto, creo yo, y gran parte de lo que pasa cuando digo que los demás, los que están del otro lado, y ya sabrán por qué están del otro lado, no nos quieren entender lo que se dice de la economía, es porque cuando hace uno que se entienda en todo sentido, a veces se torna peligroso. Y es el leitmotiv de este programa, querido Martín. Vamos a ver un fragmento de esto que tuviste la oportunidad de ser testigo privilegiado. Alejandro Dolina con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Es un placer para mí presentarlos, tanto a Axel Kicillof, ministro de Economía de la Nación, y a mi amigo Alejandro Dolina. Hola. Escritor, músico, periodista, todo. Yo creo que antes que nada debo pedir perdón por mi presencia aquí o por la impertinencia de esta presencia, ya que es obvio que no tengo la versación indispensable como para sentarme a discurrir sobre estos asuntos. Pero la verdad es que yo pensaba hacerles un homenaje no viniendo. Sin embargo, compromisos contraídos con posterioridad me obligan a venir. Sin embargo, si bien en cuerpo estoy aquí, mi espíritu se encuentra en otros lugares. Y si bien hoy he tenido que asistir, prometo que en una ocasión futura faltaré para cumplir con los deseos de todos ustedes. Deliberadamente. Una ausencia deliberada vas a tener. Sí. La utopía, bueno, como motor, como eso que me lleva hacia adelante, ¿es tal? ¿Existe así? Eso es una buena pregunta, pero ¿es para Axel o para mí? Empecemos contigo, querido Alejandro. Parece una película. Yo temo incurrir en el desagrado general
al decir que las utopías no siempre son tan buenas como parecen, ¿no? Mira, yo primero, como hizo Alejandro, no les voy a prometer mi ausencia, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que profesar mi admiración inmensa por Alejandro. La verdad que recién lo estaba escuchando y yo soy un oyente de Alejandro desde épocas más jóvenes que lo recomendable, te diría. Pues yo tengo un hermano mayor que tiene 4 años más. Y en algún momento del secundario empezaron a obsesionarse con ese programa que iba de la 1 a las 3 de la mañana. Demasiado tarde. Sí, demasiado tarde para lágrimas. Mi hermano estaría en 5º año y yo en 2º. Y por esas cosas que pasan con los hermanos chiquitos, me tocaba a mí acompañarlos a ellos. Claro. Y escuchar a Undolina que me quedaba grande, porque han dicho que el ministerio me quedaba grande, tantas cosas, pero yo reconozco que a mí Dolina... No te han medido bien, Axel, esto es lo que pasa. Dolina me quedaba grande, porque hablaba de cosas vinculadas a la filosofía, con ese lenguaje que acabo de escuchar y me di cuenta de que no les puedo prometer mi ausencia, pero escuchándolo a Alejandro me encantaría dejar el micrófono y seguir escuchándolo, como tantas noches de todos los que están acá probablemente, escuchando las reflexiones de Alejandro y aprendiendo tanto de eso, y ¿por qué no de economía? Yo creo que falta un poco de alarma en estos tiempos acerca de los peligros del consumismo, es verdad. Nosotros nos criamos reuniéndonos en las pizzerías para hablar acerca del consumismo, de sus peligros, pero socolor de oponerse a la sociedad de consumo no es el caso de considerar cualquier clase de consumo como moralmente reprochable. Exacto. Y aprovechar la falta de capacidad de consumo de algunas clases desposeídas para prohijarlas y para decir, bueno, hay que terminar con la sociedad de consumo. Son cosas diferentes. Si vos me permitís, voy a decir algo, después le dejo que hable sobre consumismo y consumo a Axel, pero hay algo que se relaciona por un costado. Yo escucho muchas veces a algunos conductores de radio, de televisión, algunos artistas, que para acercarse, para comunicarse mejor con los sectores populares, presentan las dificultades que esos sectores tienen como paradigmas. Y así, cuando un tipo, a causa de no haberse educado bien, de no haberse alimentado bien, de haber nacido en un hogar con pocos recursos, habla mal, en lugar de proporcionarle a esos tipos la posibilidad de educarse, de alimentarse y de acceder a bienes culturales a los que tienen derecho, ponen como paradigma el idioma inadecuado que ellos usan, los gustos elementales que ellos tienen por carencia, como si fueran el ejemplo de algo moralmente más digno. Y entonces, tales conductores que han tenido la suerte, desde luego, de educarse, de ir a la universidad, fingen usar ese idioma, fingen gustar de esa música, la elevan por sobre las cosas más complejas, y entonces me parece que cometen la peor de las canalladas, que es hacer que una persona empiece a sentirse orgullosa de los males que les ha provocado la injusticia. Claro. Casi con un sentido de pertenencia. Con un sentido de pertenencia. Casi con un... Y ahí, me parece, estamos ante una paradoja vecina, parecida a la que se produce entre consumismo y consumo. Bien, primero el tema de consumismo y consumo, es verdad, creo que Alejandro me escuchó hace poco, además a colación de ese videíto de Capusotto. De Capusotto. Sí, de consumo, de las 8 cuotas, un Luca Prodan. Raro. Un Luca Prodan, digamos, ayornado. Pero efectivamente yo creo que antes de empezar a discutir los sismos
Y esas cosas, yo creo que también siguiendo claramente a lo que decía Cristina el otro día, de que el consumo ha sido uno de los pilares de nuestro modelo. Sin duda. Pero porque nosotros, cuando uno dice donde hay una necesidad hay un derecho, y la verdad podría decir, donde había hambre tiene que haber consumo, porque esa es la forma que va a adoptar el ingreso, si no es a través de políticas que no apunten a, como hemos hecho nosotros durante estos años, habiendo encontrado un país devastado, donde el consumo había devenido en una forma más primitiva todavía, que es el trueque. Es decir, prescindía del dinero por los temas que hubo en la economía argentina. Nos quedamos hasta sin dinero. Y había unos dineros extraños que sí, tenían formas extrañas. Las cuasimonedas, los patacones, los lecops, bueno, todo esto. Pero yo creo que me parece que ante ese hecho, la verdad que había diferentes enfoques. Si hay un enfoque que tiene que ver con la beneficencia, que no es nuestro modelo. Nuestro modelo no es un modelo de beneficencia. Nuestro modelo es un modelo de crecimiento y de inclusión, y donde tratamos de mostrar todo el tiempo y de hacer en la práctica que la inclusión se convierta en crecimiento. Y nosotros no aspiramos a que los planes de inclusión social sean permanentes, sino que en base a esos planes en los cuales nos permiten avanzar un escalón, la gente acceda al consumo, pero ese mismo consumo sea también algo que resulte de resorte para la producción nacional y permita ir creando cada vez más y más trabajo genuino. Es decir que si nos ponemos a identificar consumo con consumismo, creo que el consumo es un derecho. Los bienes básicos, el acceso al consumo de los bienes básicos, necesarios, indispensables, que son algunos bienes públicos incluso, y que yo también los llamaría consumo de los bienes de salud, de los bienes de la educación, bienes que da el Estado, pero también implican, aunque sin que aparezca el dinero, el proceso de consumir. Ahora, el tema del consumismo sí tiene un elemento preocupante y creo que ha sido un enorme factor de homogeneización global. Porque uno lo ve, y a mí me ha pasado ahora recorrer mucho más seguido otros países, y uno encuentra que los consumos son compulsivamente iguales. No obviamente de todos los sectores, pero también, incluso también, porque hay cuestiones como el celular, el acceso a la tecnología, que se ha masificado muchísimo. Pensá que Argentina tiene 60 millones de celulares. Más que sus habitantes. Sí, casi 1,5 veces de los habitantes. Entonces yo creo que esta cuestión del acceso al consumo, con un consumo permanentemente cambiante, compulsivo, que además viene empaquetado con determinados bienes culturales de consumo, porque no es solo que uno consume el celular, sino que viene junto con determinados accesos sencillos a bienes culturales también. Es decir, que era mentira, que había que ir a seducir a los privados. Lo que había que hacer era algo mucho más material, mucho más cercano, mucho más real, que es producir condiciones donde habiendo un mercado interno, donde habiendo reconstruido la demanda en la Argentina, entonces invertir en industria nacional, produciendo para el país, iba a ser de nuevo una fuente de rentabilidad. Así que contra lo que todos dicen, estos 10 años son también los 10 años de mayor inversión de la historia reciente argentina. Bien. Fue apenas un tentempié, una picadita, te deja con ganas. Esto ya deja bastante claro, si no la viste, lo que puedes llegar a ver en ese encuentro. A mí me gusta, Pablo, poner en referencia y marco lo que pasó. Teatro Margarita Xirgu, centro de la ciudad de Buenos Aires, un hombre de la cultura con un ministro de Economía, también de la cultura, hablando de macroeconomía. Y en un teatro, y en estos términos. Y con un teatro lleno. La verdad, lleno, completamente lleno. Si pueden, búsquenlo en YouTube y véanlo completo, que no tiene desperdicio. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros acá presentando el material. Gracias. Nos vamos al corte y seguimos en Economía sin Corbata. Nos queda un poquito más, no te vayas.